Bienvenidos a nuestros televidentes y a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la red social Facebook. Dios les bendiga hasta allí, hasta su hogar, desde donde usted nos esté sintonizando, que el Señor les bendiga ricamente. Esta noche vamos a estudiar la lección número 5. La lección número 5. Y para los que tienen sus bosquejos, el bosquejo de esta lección está en la página 16, 17 y 18. Quiero recordarles a todos ustedes y a nuestra amable audiencia que todas las lecciones de este seminario han sido elaboradas por el hermano Jorge Schulz. A mí solamente me ha tocado el privilegio de presentar algunas de ellas. Así que todo el contenido de este seminario es la obra que mi hermano ha hecho por la bendita gracia de Dios. Como se habrán dado cuenta, el contenido de cada lección es amplio, es abundante y solo tenemos 1 hora para cada clase. Así que no entramos en detalles, como ustedes se habrán dado cuenta. Casi le damos lectura a las lecciones. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ustedes ya en sus casas puedan entrar a la página de Canal Peniel Guatemala en Facebook. Ahí quedan registradas todas las clases, están grabadas, están archivadas. Así que ustedes pueden volverlas a escuchar una y otra vez para captarles mejor el sentido o para que ustedes puedan rellenar sus bosquejos, porque me imagino que ahí le ha de ser muy difícil apuntar cada una de las cosas que decimos, ¿verdad? El tema general del seminario es la magnificencia de Cristo. Y las 2 lecciones tienen que ver con un aspecto de su magnificencia. Al inicio dijimos que magnificencia nos habla de resplandor, de la gloria, de algo que resalta. Ya vimos al asombroso Cristo, vimos la magnificencia de su humildad. Anoche estudiamos la magnificencia de su reino. También estudiamos la magnificencia de sus reacciones. Esta noche, la tercera noche del seminario de inspiración ministerial, vamos a estudiar la lección o la clase número 5, que se titula La magnificencia de su ternura. La magnificencia de su ternura. Y entonces, sin más ni más, comenzamos. Un escritor francés dijo: no hay nada tan fuerte como la ternura y nada tan tierno como la verdadera fuerza. Francisco de Sales. No hay nada tan fuerte como la ternura y nada tan tierno como la verdadera fuerza. Algunos pensarán que la ternura tiene que ver con la debilidad. Este escritor afirma todo lo contrario. Y la verdad tiene razón. Ahora vamos a estudiar en Cristo el perfecto ejemplo de esta cualidad. La ternura tiene que ver con todos los aspectos de un carácter amable, de un carácter dócil, de un carácter benevolente, de un carácter considerado, de virtudes que tiene que ver con tolerancia, con aceptación, virtudes que tienen que ver con no juzgar a las personas por su condición. Y el Señor Jesucristo es un excelente ejemplo de un carácter tierno. Por eso, en el Evangelio de Marcos, y ustedes se habrán dado cuenta
que cada una de las lecciones salta diferentes pasajes, estudia diferentes pasajes del Evangelio de Marcos. Pues hoy quiero nuevamente que ustedes tengan abiertas sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Aunque vamos a ver un par de lecturas fuera del Evangelio, pero todas las lecturas o la mayoría de las lecturas de esta lección estarán dentro del Evangelio de Marcos. Quiero que tengan bien ágiles sus Biblias. Nadie jamás demostró la verdadera fuerza de la ternura como lo hizo Jesucristo. Este es un aspecto bellísimo de su persona. Y esta noche queremos considerar en este estudio la magnificencia de su ternura, el resplandor, la brillantez de la ternura de Cristo, el hombre más tierno, más amable, más considerado que haya pisado la faz de esta tierra. En primer lugar, analicemos la ternura de Cristo frente al fracaso moral. En Marcos 2:15 tenemos un pasaje muy curioso. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué les parece a ustedes a Jesús, el Mesías prometido de Dios, cenando con Mateo, quien era un publicano? Y parece que en esa cena están todo el comité, toda la comparsa de publicanos de la ciudad. Jesús cenando en casa de Mateo, rodeado de dos clases de gentes indeseables: los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran personas despreciadas porque cobraban impuestos para los opresores, para los romanos. Y estos publicanos solían enriquecerse cobrando por demás, extorsionando a sus propios paisanos. Si un judío asumía el oficio de publicano, eras marginado de la sociedad, era excomulgado de la sinagoga. Es decir, que la religión judía les cerraba las puertas a estas personas. Toda su familia caía en deshonra. Y de verdad que fue con esa gente indeseable con quien Jesús estaba cenando esa noche. Pero dice el evangelista Marcos que aparte de los publicanos, también había otra clase de personas a las cuales las llama pecadores. ¿Quiénes eran estos pecadores? Los fariseos calificaban de pecadores a los que no seguían las normas rigurosas que ellos imponían. Así que compartir con esta gente, con esta índole escandalosa de pecadores, para un rabino joven como Jesús, era totalmente fuera de lugar. Y no era uno o dos, como dije al principio. Marcos informa 2 veces que eran muchos. Parece que todo un congreso de publicanos y pecadores estaban allí compartiendo con Jesús los alimentos en la mesa. Y estos eran precisamente las personas más despreciables de Israel. Una vez más hago la pregunta: ¿cómo es que el impecable y santo Jesús se encuentra rodeado de una retahíla de pecadores? Eso sacudió profundamente la conducta de los fariseos hipócritas, de los fariseos criticones. ¿Cómo se portaba Jesucristo en medio de esos publicanos? ¿Será que se sentaba a comer aparte en un lugarcito retirado para no contaminarse con ellos?
ellos se sentían intimidados o incómodos con él? Al parecer no. Al parecer los publicanos y los pecadores estaban sentados a la mesa con Cristo disfrutando los alimentos. ¿Por qué? Porque no se sentían juzgados por Jesús. A nadie le gusta estar con personas que le critican o que muestran actitudes de rechazo. A nadie le agrada estar con personas así. Estos pecadores les encantaba estar con Jesús porque se sentían atraídos por su amor. Aquí había alguien que se preocupaba por ellos. Mientras que la sociedad los rechazaba, los fariseos le mostraban desprecio, Jesús les amaba y les amaba de verdad. Un famoso escritor estadounidense llamado Philip Yancey, él escribió una vez lo siguiente. Él dijo: Jesús dominó el arte de amar a personas cuya conducta él desaprobaba. Él no aprobaba la conducta de los publicanos. Él no aprobaba la conducta de los pecadores, pero amaba profundamente y sinceramente a esas personas. Estos publicanos y pecadores no se sentían cómodos con sus pecados. Ellos mismos eran reprendidos por sus pecados, sus vicios, pero se sentían cómodos con la persona de Jesús, que no estaba allí para juzgarle ni criticarle, estaba allí para amarles, para mostrarles un genuino interés en ellos como personas, a pesar de sus vicios, a pesar de sus pecados. Max Lucado, otro famoso escritor, dijo una vez: no hay el más leve indicio que hubiera una persona que tuviera miedo de acercarse a Jesús. Había los que se burlaron de él, estaban los que tuvieron envidia de él, estaban los que lo malinterpretaron, estaban los que le reverenciaron, pero no había una sola persona que lo consideraba demasiado santo, demasiado divino o celestial para tocarle. No había una sola persona que tenía miedo de acercarse a él por temor de ser rechazada. Y debemos recordar esto, hermanos, debemos recordar que la siguiente vez que nos encontremos sorprendidos frente a nuestros propios fracasos, siempre habrá alguien que estará con los oídos atentos, con el corazón abierto para escucharnos, para atendernos amorosamente. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Cristo fue severo con los hipócritas, pero en sus tratos con los pecadores sobresale su ternura. Nunca le vemos reprendiendo a las rameras, a los ladrones o a los adúlteros. Esa gente estaba muy consciente de sus pecados. Jesús no andaba echando sal en la herida de los corazones de estas gentes pecadoras. Él no necesitaba mejor dicho, esas personas no necesitaban de nadie más que les echara en cara sus vicios. Ellos necesitaban que alguien les diera esperanza. Y Cristo era esa persona que llegaba no con sal a sus corazones heridos, sino con bálsamo, con aceite. Jesús compartía el amor de Dios para con pecadores, andrajosos y otros que pisoteaban la ley de Dios. Comía juntos con ellos, les enseñaba, les sanaba, les amaba, les mostraba el corazón de Dios. Martin Luther King dijo: nosotros no amamos a los hombres porque ellos nos gustan o porque su vida nos resulta atractiva.
Nosotros amamos a cada persona porque Dios les ama. Cuando nosotros amamos a las personas viciosas, a las personas cuyas acciones nos parecen fuera de lugar, las amamos no porque sean atractivas, sino porque Dios las ama y nosotros debemos imitar la magnificencia de la ternura de Jesús. Resulta fácil condenar a los que caminan por sendas equivocadas, pero ¿qué se puede esperar de alguien que está sin luz, sin la luz de Cristo, mis hermanos? No es nada sorprendente que personas beban demasiado o busquen amor en lugares equivocados. Estas personas tienen el corazón vacío. Blaise Pascal dijo que en el corazón de cada ser humano hay un vacío con la figura de Dios que solo Dios la puede llenar. Así que cuando las personas se entregan al alcohol, a las drogas o al sexo o a cualquier otra de los vicios, lo que están haciendo inconscientemente es buscando a Dios. El hombre que toca las puertas de un burdel está buscando a Dios, aunque usted no lo crea. Está tratando de darle significado a su vida. Está tratando de llenar su corazón vacío. Pero lo está tratando de llenar en personas, en lugares y en actividades equivocadas. Jesús lo entendió muy bien y fue muy compasivo con esa gente. Y esa es la actitud de compasión y ternura con la que nosotros debemos actuar con ellos también. En segundo lugar, Jesús mostró ternura frente a la flaqueza humana. Cristo fue muy sensible a las necesidades de las personas. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando Jesús, en el capítulo 4 y versículo 33, cuando Jesús enseñaba, oiga lo que dice en el capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra de Dios, conforme a lo que podían oír. Por favor, subrayen esa frase, conforme a lo que podían oír. ¿Qué significa esa frase? Jesús sabía cómo enseñar, qué cosas enseñar y cuánto darle en cada una de sus enseñanzas. Otra versión de las Escrituras, en este mismo versículo, dice, Él hablaba el lenguaje de Dios en términos que ellos podían entender. Eso da un detalle de sensibilidad en Jesús. Él no hacía alarde de su erudición. Él les hacía entender la verdad de Dios. Él daba leche a los bebés espirituales y Él daba carne a los más crecidos. Él sabía dosificar la palabra indicada. Él sabía que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir o instruir en justicia. Jesús dijo en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Hubo muchas cosas que Jesús quiso enseñar, pero Él entendió por su ternura, su sensibilidad, que sus oyentes no podían asimilarla, no podían escucharla. Probablemente Jesús previó que estas palabras que Él hubiera enseñado los iban a confundir. Y Él dijo, bueno, hasta ahí les voy a dar. Les voy a dar la dosis que yo creo que es la dosis que les va a bendecir. No quiero empacharlos, no quiero indigestarlos, quiero alimentarlos. Jesús sabía impartir exactamente lo que la gente necesitaba.
A veces nosotros reprendemos cuando debemos consolar. A veces damos exhortación cuando lo que hace falta es explicación. A menudo rascamos donde no pica, donde no escuece. Y lo único que hacemos es hacer sangrar a las ovejas. El Señor sabía adecuar su enseñanza a las necesidades de sus oyentes. Y la verdad es que nunca hubo un maestro tan excelente como Jesús. Hay un milagro en Marcos capítulo 7 que Marcos relata con lujo de detalles. Es interesante cómo Marcos le dedica muchos versículos a contarnos esta sanidad, este milagro. Capítulo 7, versículos 31 al 37. Resulta que un sordo y tartamudo fue traído ante Jesús. La gente quería que Jesús le impusiera las manos encima y lo sanara, pero el Señor no accedió a su solicitud. Y miren el detalle de su ternura, por favor. En el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, ¿ya? Tomándole aparte de la gente. La gente quería ver ese espectáculo como si fuera un show. Pero Jesús, en su ternura, él sabía que este hombre no había escuchado en toda su vida. Y que de pronto, si él les abría los oídos, este hombre pudiera asustarse de oír por primera vez bulla, gritos, qué sé yo. Y miren ustedes la sensibilidad de Jesús, que agarró al sordomudo y lo trajo aparte. Lo trajo aparte para sanarle, para hacer el milagro. Jesús tomó al hombre, lo alejó de la multitud y lo hizo porque este hombre está por primera vez en su vida, va a oír a los animales, a los burros rebuznar, va a oír balar a las ovejas, va a oír gritar a los niños. Y Jesús no quiere que este hombre se sobresalte. Él fue muy sensible a la situación del sordo y el Señor hizo el milagro en un lugar apartado. Qué preciosa ternura de Cristo. Con razón la gente dijo en el versículo 37, mire lo que dijo la gente en el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, ¿qué? Todo. Así que no se trata solamente de predicar, se trata de predicar con verdad y ternura. No se trata solamente de obrar milagros, se trata de obrar milagros con ternura, con sensibilidad, con consideración. Ese era nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 9 tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos a un padre muy afligido con un hijo endemoniado. Versículos 21 y 22. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y este padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre está afligido. Su hijo ha sido una persona que ha sufrido por demonios desde que era niño. Ama a su hijo con todo su corazón y está tratando de creer en Jesús. Le dice, si puedes ayudarme, si puedes hacer algo, por favor te lo suplico, libera a mi hijo de este demonio. Y miren el versículo 25 lo que dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, cuando la gente venía en tropel para mirar un show, cero consideración, cero ternura.
dice la Escritura que Jesús, cuando vio la multitud que se le venía encima, un montón de curiosos que corrían para observar el milagro, Jesús, buscando proteger al Padre y a su Hijo de ser un espectáculo público, dice que rápidamente expulsó el demonio. Es decir, miremos este versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo como diciéndole: espíritu inmundo, ya. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pero ¿por qué lo hizo rápido? ¿Cuál es el propósito de Jesús de hacer rápido este milagro? Lo que Jesús quería era no solo salvar a este muchacho de la opresión demoníaca, sino también salvarlo de las miradas curiosas de la multitud. ¿Pueden ustedes percibir? ¿Alguna vez se les ocurrió que Jesús tuviera este nivel de sensibilidad humana? ¿Alguna vez usted reparó en estos detalles? Detalles, pinceladas que muestran realmente la magnificencia del carácter tierno de Jesús. No ha pisado sobre la tierra otra persona más tierna, más considerada, más amable que Jesucristo. Tanto Mateo y Lucas cuentan esta misma historia del muchacho endemoniado, pero solo Marcos nos da este detalle adicional en el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Qué les parece? A este mismo endemoniado Jesús le tomó la mano, lo puso de pie y lo ayudó a caminar en su nueva vida, libre de Satanás. Cuán bello es el proceder de Jesús, cómo brilla su ternura. En Isaías capítulo 40, versículo 11, nosotros tenemos un pasaje muy interesante. Vamos a ver este pasaje que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Oigan estas palabras que muestran la ternura. En su brazo llevará, como pastor apacentará, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El buen pastor se esmera en atender la necesidad particular de cada una de sus ovejas y no lo hace de manera áspera. No lo hace, como diríamos en Guatemala, con una actitud ácida hacia las ovejas. Lo hace con ternura, lo hace con cuidado. Miren esos detalles, cómo el pastor abraza a su oveja, cómo el pastor a aquellas hembras que acaban de parir, las cuida un poco más, les da más cuidado, seguramente aminora el paso para ir al paso de ellas. Cómo cuida a las crías que acaban de salir del vientre de las hembras de sus madres. Ese es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos sus ovejas, y ese es el trato que nos da el Señor como su rebaño. En tercer lugar, vemos la ternura de Jesús frente a los que sufren. Cristo mostró mucha ternura con gente sufrida. Por ejemplo, vamos una vez más al Evangelio de Marcos capítulo 5. A aquel momento cuando Jairo viene ante Jesús y le suplica que vaya a su casa para sanar a su hijita de 12 años. ¿Cuántos de ustedes han tenido un hijito enfermo?
¿Qué darían por sus hijos enfermos? Si hubiese la oportunidad que usted sufriese el dolor, la incomodidad que su hijo está sufriendo, ¿lo haría o no lo haría? ¿Cuántos lo harían? Yo 100 veces. Cuando los niños no pueden dormir en la noche, porque la tos, la alergia, la rinitis, el dolor de muelas, el dolor de oídos, y ahí están gimiendo toda la noche. ¿Qué no diéramos porque ese dolor se nos pasara a nosotros? Aquí está Jairo desesperado, su hija agoniza y Jesús es su última esperanza. Versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven por favor, pon las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Jairo era un hombre importante en la comunidad. Él vino a los pies de Cristo suplicando ayuda para su hija. Y Lucas agrega el detalle que la niña era su única hija, su única. Imagínense, mis hermanos, pónganse por un momento en los zapatos en las sandalias de este hombre. Qué momento especial, qué momento delicado. Jairo estaba desesperado que Jesús llegara a su casa lo más antes posible. Su hija se estaba muriendo, pero en el camino Jesús se detuvo a atender a una mujer que sufría de hemorragia. ¿Pueden ustedes imaginar este momento de tensión? Jesús quiere atender a la necesidad de Jairo, pero yendo a la casa de Jairo, está allí rodeado de gente, no puede caminar muy rápido, y en medio de la multitud aparece esta mujer que está enferma por 12 años, y es la que toca su manto para ser sana. Y Jesús se detiene a atender a la mujer. Yo podría gastar media hora en explicar lo terrible de la enfermedad de esta mujer. 12 años padeciendo de flujo de sangre, 12 años padeciendo de médico en médico, de médico en médico. Una persona que había agotado todo su dinero, todos sus ahorros, toda su herencia. Estaba pobre, estaba solitaria, no tenía esperanza, el sepulcro era su destino. Y vino temblorosa, y allí, ¿cómo pudo meterse en esa multitud? Todavía me quedan dudas. Y extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Y Jesús detiene su paso. Y miren lo que dice que en el versículo 34. Y él le dijo, después de platicar con ella: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tus azotes. Es la única vez donde Jesús llama a una mujer hija. ¡Qué sensibilidad humana! ¡Qué delicadeza! ¡Qué carácter! ¡Qué ternura, hija! Sabe lo que ha sufrido, comprende todo el dolor que ha padecido esta mujer. Y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Nosotros hemos visto anoche que en la sociedad judía
un hombre no platicaba con una mujer en público, menos un rabino, menos. Pero también hemos aprendido en estas lecciones que Jesús no una, varias veces dejó de lado sus investiduras para atender a las necesidades de las personas. Dejó los protocolos, dejó las vergüenzas, dejó el libreto para atender a las personas necesitadas, como a esta mujer. Sin embargo, cada segundo pasaba, ¿y qué del pobre Jairo? ¿Qué hacía Jairo mientras tanto? Tronándose los dedos, llorando, suspirando, como diciendo, ya Señor, por favor, acelera el paso, Señor, mi hijita, mi única hija. Ya Señor, ya está bien, ya la sanaste, ya, muy bien, ya atendiste su necesidad, pero por favor, pícale, pícale. Y saben ustedes que en medio de esto, dice la Escritura que viene en el versículo 35, leemos, mientras él aún hablaba, o sea, mientras hablaba con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo, ¿tu hija a qué? Ha muerto. Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Ya no importa si te apuras o no. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Miren, pero Jesús luego que él oyó que la hija ha muerto, le dijo al principal de la sinagoga, no temas. Miren cómo pasa de ser atento con esta mujer y su sanidad para enfocar su ternura ahora en este corazón atribulado, en este remolino de emociones, en este torbellino de tristeza. Dice, no temas Jairo, cree solamente. Era la palabra que necesitaba Jairo. No temas, no temas. ¿Pueden percibir la sensibilidad? ¿Y qué decir de cuando llega a la casa de Jairo? Versículo 37, él no permite que nadie le siga, sino Pedro, Jacobo y Juan. Viene a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Lo estudiamos anoche ese pasaje un poquito más a profundidad. Versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Pero miren ustedes, su ternura no tiene límites. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo, ¿qué? ¿Qué ordenó Jesús? Que se le diese de comer. Está venciendo la muerte, está resucitando a una niña, pero también tiene la delicadeza de ordenar que le den comida. ¿Se lo imaginaba Jesús así? Tierno, respetuoso, amoroso en extremo. En Marcos, capítulo 6, tenemos a 12 hombres en un barco en la oscuridad de la noche. Están fatigados, creyendo haber visto un fantasma. Están dando gritos de susto, están asustadísimos. Y nuevamente aparece la palabra euteos. Miremos el versículo 50, capítulo 6,
versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimos, yo soy, ¿no qué? No temáis. No los regañó, no los insultó, no los cinchaseó, como diríamos. ¿Qué hizo con ellos? Les dio palabras de ánimo, los tranquilizó. Cálmense, dice otra versión, yo soy. No quería que su miedo se prolongara un momento más. Al instante les habló y calmó sus temores. Es admirable, mis hermanos, cómo Jesús se preocupa por el bien de la gente. Vamos al al capítulo 14. Miremos a esta mujer que trae un perfume muy costoso y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y la gente, en vez de admirar la actitud de esta mujer, en vez de felicitar la actitud de esta mujer, dice que la gente más bien comenzó a criticarla. Versículos 4 y 5 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Qué fue lo que se ganó esta mujer con este acto de adoración tan hermoso? Se ganó las críticas de las personas, de los asistentes. Se ganó las críticas. Wow. ¿Y qué hace Jesús cuando oye que la está, como se dice en buen chapín, cuando la gente la está pelando a esta pobre mujer? Le está sacando el cuero. Versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Miren ustedes, 2000 años después, en Camojá Grande, la democracia, Huehuetenango, se está hablando de esta mujer. La que muchos criticaron, Jesús la defendió. Y hoy estamos hablando del ejemplo de esta mujer. Pero lo que queremos resaltar es cómo Cristo sale a la defensa de esta mujer, la rescata de sus críticos y luego afirma el valor de lo que ella ha hecho y declara que con su devoción se va a conocer en todo el mundo. Los discípulos criticando y el Señor consolando y bendiciendo. Aquí vemos cómo nuevamente brilla la ternura de Jesús. En cuarto lugar, vemos la ternura de Jesús frente a los pequeños, a los niños. Jesús tenía un amor especial para los niños. Marcos capítulo 9. El maestro está enseñando a sus discípulos y en medio de la sesión él hace algo interesante. Versículo 36. En medio de todo el momento de enseñanza, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, ¿qué les parece? Ahora Jesús está enseñando con un pequeñito en sus rodillas, en sus piernas. El niño llegó a formar parte del mensaje de Jesús. El gran filósofo Nietzsche habló del Übermensch, del superhombre, del hombre blanco, el hombre ario, el hombre fuerte. Y Jesús llama a un niño para ponerlo en el centro de su enseñanza y decir que en su reino la actitud de un niño es el estándar de la ética de los que viven en el reino de Dios. Para un Jesús,
el Übermensch de Nietzsche es un ¿qué? Niño. Es un niño. Y ante esto nada más nos queda decir, ¡wow! Ese pequeño no se habrá dado cuenta que estaba en ese momento en los brazos de Dios, pero sin duda Jesús le hizo sentir muy, muy amado. Aquí había alguien que amaba a los pequeños como a ningún otro. Cada uno de los niños era especial para Jesús. En Marcos 10, estos versos nos dan un vistazo precioso del corazón de Cristo y solo Marcos nos proporciona algunos detalles de su ternura. En los versículos 13 al 16 vemos que le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Para los discípulos los niños estorbaban. Pero cuando Jesús vio esto que sus discípulos estaban haciendo, se indignó. Jesús se indignó, se ruborizó, les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y en versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y versículo 16, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este grupo de padres que llevaron a sus niños para que Jesús los bendijeran, querían que Jesús les diera atención. Tal vez ellos, cansados de sus vidas chuecas, no deseaban lo mismo para sus hijos. Y entendían que la bendición de Jesús podría obrar poderosamente en que estos niños crecieran de manera recta y agradable delante de Dios. Claro, los discípulos estaban cansados e irritados después de una larga caminata. Los discípulos no estaban para bromas, no estaban para atender niños. Y ellos tratan de despachar a los niños. Saquen esos niños de aquí, estorban, molestan, hacen bulla, llévenlos lejos. Y Jesús se indigna. Mateo dice que Cristo puso la mano en sus cabezas, pero Marcos toma nota del hecho de que Jesús alzó, abrazó y dio una bendición a cada uno. A cada uno. No fue un acto de 5 minutos, de una oración especial para todos los niños que quieran ser presentados, que quieran ser bendecidos por Jesús. A cada uno los alzó, los abrazó y puso su mano sobre sus cabecitas y oró y los bendijo. Los discípulos estaban cansados, Jesús también estaba cansado, pero los niños provocaron esa ternura, ese respeto, esa consideración. Así que en el tiempo de los romanos, cuando un bebé nació, se le presentaba a su padre para que él decidiera qué hacer con él. Oigan lo que hacían los romanos con los niños. El padre romano, un papá romano cualquiera, tomaba al niño, movía los brazos, movía las piernas para ver si eran normales. Si el padre descubría alguna anormalidad, algún defecto físico en su bebé, tomaba al niño, rompía su columna y tiraba al niño, lo botaba. ¿A cuántos se les puso la piel de gallina cuando hice esto? Ese era el trato, era el valor que los padres romanos daban a los niños. Total, era un bebé más, un bebé inválido más. ¿Para qué va a vivir? Que muera. Todavía quedan hasta el día de hoy en Roma restos de la famosa roca Tarpeia. ¿Quiere usted saber qué era la roca Tarpeia? Vaya a Google,
Rocca Tarpeia, en Roma. Y usted se va a dar cuenta que allí era donde se arrojaban a los niños no deseados. Escuchen estas palabras de Buda, el fundador del budismo, la tercera o cuarta religión más numerosa en el mundo. Él así opinaba acerca de los niños. Dijo: un niño me ha nacido, una cadena ha sido forjada para mí. En cambio, Cristo declaró: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es, ¿qué cosa? El reino de Dios. Cristo atraía a la gente y muy en especial a los niños. Es una prueba interesante del carácter de una persona, la actitud que toman estas personas hacia los niños. Y en esta área Jesús se lleva 100 puntos. Y no solamente Jesús amaba a los niños y era tierno con ellos. Los niños les encantaba estar con Jesús. Dios tiene un amor muy especial para los niños. Nosotros somos propensos a darle poca importancia, pero Cristo les amaba. Él sabía que los niños son un blanco especial del enemigo. Usted sabe, mi amado hermano, que si por el diablo fuera, él matara a todos los niños. Eso lo hizo en Egipto, eso lo hizo en Belén, eso lo haría con su niño si Dios no lo protegiera. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él sabe que los niños traen un potencial estratégico y él hará todo lo posible para destruir a sus hijos. De nosotros es la responsabilidad de amarlos, ser tiernos con ellos y ganar sus corazones. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Amén. En quinto lugar, Jesús muestra ternura frente a los caídos. Vemos, por ejemplo, en Marcos 16, una linda joya de este evangelio. En Marcos capítulo 16, Cristo ha resucitado y el ángel ha dicho: vayan pronto y digan a los discípulos. Pero en Marcos se añade un detalle muy importante en el versículo 7. Capítulo 16, versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y subrayen, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué creen ustedes que Marcos adopta o escribe este detalle? Vimos en la clase número 1 que el mentor, el asesor del evangelio de Marcos fue el apóstol Pedro. Así que Pedro seguramente le dijo a Marcos: tienes que poner ese detallito. Cuenta ese detalle y díganle a Pedro. Leamos lo que dicen en las notas. ¿Por qué mencionar específicamente a Pedro? Porque él fue el discípulo que había sufrido un gran fracaso. 3 días atrás le había negado. Bajo juramento, juró. ¿Saben lo que significa jurar? Poner a Dios de testigo de lo que usted va a decir. Y Pedro dijo: no le conozco. Y no lo dijo una vez, lo dijo 3 veces. Un apóstol que había fracasado. En mi modo de ver, la negación de Pedro, para mí es el pecado 3 de los más bochornosos en toda la Biblia. Todo pecado es bochornoso, pero para mí el primero el de Adán, el segundo el de Judas, el tercero el de Pedro. Caminó con Jesús 3 años. Dijo: Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo no lo haré. Cuando Jesús más le necesitaba, le falló. Negó al Señor,
Se sentía deshecho, fracasado. Pensaba tal vez que ya no debía formar parte del grupo de los apóstoles. Sin embargo, Jesús les dijo: id y digan a los discípulos y a Pedro. Jesús lo toma en cuenta, Pedro, al caído, al fracasado, al que le negó, al que se avergonzó de él. Había una palabra especial para Pedro, una palabra que confirmaba el amor de Cristo para uno que había sufrido una derrota. Qué bella esta muestra de ternura por parte de Cristo para Pedro. Este detalle apoya el hecho de que Pedro fuese la fuente principal de la información que hay en este evangelio. Nosotros podemos imaginarnos a Pedro contándole a Juan Marcos: ¿sabes? Cuando el ángel habló con las mujeres frente a la tumba vacía, les dijo: vayan y avisen a sus discípulos y también avísenle a Pedro. Marcos, yo era ese discípulo que había fracasado, yo era el que le había negado, pero el Señor me seguía amando y mandó un mensaje especial para mí. Probablemente a Pedro le costaba contar esa historia sin llenarse de lágrimas en sus ojos. Él nunca se olvidó de esto. También en 1 Corintios 15:5, antes de presentarse a los 12, dijo que él se había presentado a Pedro después de su resurrección. Hermanos, cuando nos tropezamos y caemos, qué bueno es saber que esta es la manera en la que Él trata a sus ovejas descarriadas. ¿Cuántos caídos por el mundo no quieren regresar al Señor pensando que Dios ya los ha desechado por completo? Pensando que Dios ya no tiene interés en sus vidas. Que este estudio y estos versículos nos animen, y si alguien en esta noche aquí presente o de nuestra audiencia a través de la televisión quiera reconciliar su vida, ponga atención a estas palabras y vuelva al Señor ahora mismo, que el Señor lo recibirá con sus brazos abiertos y perdonará su vida y restaurará su ministerio. En Isaías capítulo 41, versículo 14, el Señor dice en Isaías 41, 14, leamos esa porción. Ahí la tenemos en la pantalla, pero no tenemos la cita bíblica. Isaías 41, 14. Yo quiero que subrayen este versículo por su importancia. 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Yo soy tu Redentor. Claro, Israel sabía que Dios unos 700 años atrás había redimido a Israel de Egipto. Sabía que Dios era redentor. Sin embargo, la pregunta que se hacían los israelitas es: ¿y si las cosas van mal? ¿Y si nuevamente caemos y desobedecemos a Dios? Y esta vez lo harían frente a los babilonios. ¿Será que Dios actuará con el mismo espíritu redentor? ¿Con la misma actitud de redención? ¿Será que Dios nos volverá a redimir? ¿Será que no será mucho desear? ¿Será que Dios tiene paciencia de tantas fallas, tanto fracaso, tanto pecado? ¿Acaso Dios no actuará de manera fácil, lavándose las manos sobre nuestros pecados y decir: bueno, ahora sí, ya vean ustedes qué hacen? Sin embargo, Dios dice: yo soy tu Redentor. No lo olvides. Se lo dijo 2 siglos antes de que Israel cayera en manos de los babilonios. 200 años antes les dijo: yo soy tu Redentor. Un Redentor es uno que redime. Dios dijo: ese es mi trabajo, es lo que hago. Así como un pintor pinta, un conductor conduce, un corredor corre, yo soy Redentor. Lo que hago es redimir y yo soy tu Redentor.
clama a mí y yo te responderé. Estoy para librarte de nuevo y las veces que sea necesario. Y esas palabras son para nosotros también en la actualidad. Como 13 veces el profeta Isaías identifica a Dios con el nombre Redentor. ¿No les parece maravilloso tener un Dios que nos redime una y otra vez? En capítulo 42 del libro de Isaías encontramos una bella descripción de cómo obra el Mesías. Ya que estamos en el profeta Isaías, leamos los versículos 1 y 2. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Miren lo que dice el verso 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Aquí usa dos metáforas para hablar de las personas que sufren. Primero, él dice que no oprime a las personas que están como las cañas quebradas, golpeadas por la vida. En buen chapín diríamos, Jesús no es de lo que hace leña del árbol caído. Cuando Él mira a uno de nosotros como una caña quebrada, Jesús no va y la termina de hacer leña. Y en segundo lugar, que Él no descarta a las personas cuya fe, que es como una mecha que está por apagarse. Eso es lo que significa, ni apagará el pábilo que humeare. A esos siervos suyos, a esos hombres, a esas mujeres que están luchando con sus temores, con sus complejos, que a veces pareciera que su lucita se apaga, que está humeando nada más. Él no vendrá para echarles agua. Él vendrá ¿para qué? Él vendrá para renovar su fe, sus fuerzas. Somos propensos a desechar a la gente que fracasa, hermanos. ¿Cuántos hermanos caídos hay, aún en esta misma comunidad, que por un pecado, por una falla, les pusimos, ¿qué cosa? Cruces. Y ya no los aceptamos más. Cristo tiene la ternura especial para los que son débiles y propensos a fallar. Y menos mal, porque todos nos encontramos en ese grupo, hermano. A veces nosotros somos tan duros que nos olvidamos que nosotros también podemos fallar. Y el Señor dijo, con la misma caña con la que tú mides, ¿qué cosa? Serás medido. Y Jesús dijo, los misericordiosos recibirán ¿qué? Misericordia. Conclusiones. Tenemos unas conclusiones para este estudio. En primer lugar, necesitamos conocer la ternura de Cristo. 2 Corintios 10:1, Pablo dijo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El apóstol resalta la cualidad de Cristo. Cuando la tentación nos vence, Él no adopta la postura de juez. Él no vino para condenar, sino para salvar. Él no vino para acusar, sino para levantar. ¿Saben ustedes que uno de los nombres de Jesús es Consolador? Porque Jesús dijo, vendrá otro Consolador, queriendo decir que Él mismo era Consolador. ¿Quién es un consolador? Alguien que se coloca a la par nuestro para ayudarnos cuando sufrimos derrotas. Él está ahí para alentarnos y restaurarnos. Y lo hace con toda paciencia, amor y ternura.
Un autor de nombre Bernard Bosch dijo: requiere una conversión profunda aceptar que Dios es implacablemente tierno y compasivo con nosotros tal como somos, no a pesar de nuestros pecados y faltas, sino con ellos. Qué interesante. Miremos el Salmo 147 y versículo 4. 3 y 4. Tenemos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. Miren ustedes, en primer lugar, Dios es creador. Él es creador del universo, pero también es consolador. Él se preocupa por las estrellas, pero se preocupa por los detalles más mínimos de los heridos. Él es grande. Su grandeza de Dios se manifiesta en su creación, pero también su ternura, su respeto, su amabilidad. Vemos a Dios en su poder, pero también lo vemos en su amor. Él cuenta astros y Él sana corazones. Así que Dios no solamente tiene una macro atención del universo, sino que tiene una micro atención de tus necesidades, de tus heridas, de tus temores. La esencia de la naturaleza divina es la compasión. Su corazón se caracteriza por la ternura. La segunda conclusión: necesitamos expresar la ternura de Cristo. Los cristianos debemos caracterizarnos por la ternura. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza, es decir, vuestra ternura, sea conocida de todos los hombres. Mucha gente critica a los cristianos por ser muy juzgadores. Tenemos la fama de ser personas que emitimos juicios con facilidad. Y hermano, me da pena decir que soy uno de ellos. Pablo declara que una característica que la gente debe ver en un seguidor de Cristo es la ternura. Responder con un trato sensible frente a las fallas, fracasos, sufrimientos de otro. ¿Por qué? Porque así obra Cristo. Según el apóstol, la ternura es la marca de un cristiano y no es más que la presencia de Cristo manifestándose en nuestra vida. La ternura es un requisito, dijo Pablo, para los líderes cristianos. 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Ay, hermano, eso de la amabilidad, si yo paso. ¿Cuántos son los que dicen así? Ay, no, hermanito, mire, como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Yo no nací amable, hermanito, que lo siento. No, mi hermano, usted no tiene que pensar así. Si usted es un cristiano, usted debe aprender a vivir y a actuar como Cristo. Eso significa ser cristiano. Un cristiano es una persona que vive como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Mostrando ternura. Nadie le acusó de falta de respeto a Jesús. Jesús, aunque decía las profundas verdades,
Como Mateo capítulo 23, las dijo con respeto, las dijo con consideración. Que la gente no aceptó sus verdades fue otra cosa, pero que a Jesús nunca le acusaron de ser ácido, de ser irrespetuoso, de ser prepotente. En 1 Tesalonicenses 2:7 encontramos una frase tan linda hablando de los cuidados de Pablo para con los tesalonicenses. Dice: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A veces el siervo de Dios es tan celoso en defender la verdad que termina lastimando a la gente. Pablo nos da un ejemplo de un líder que ministra a la gente con mucha ternura y amor, como la ternura y amor de una nodriza. La verdad que hay líderes que son culpables de abuso espiritual. En Ezequiel 34:4, estos líderes predican la verdad, pero sin amor, dan garrotes y maltratan a las ovejas. Y hay otros que se preocupan más por los números y los programas que por las personas. Cuando obramos así, lo hacemos porque no conocemos muy bien al buen pastor. El Señor nunca nos trata con aspereza, nunca nos grita. Él nos ama a cada uno como si no hubiera otra persona más en el universo a quien amar. Y eso tiene que saberlo usted, mi hermano, que el trato que Jesús nos da no es colectivo, es personal. La relación que Jesús tiene con cada uno de sus hijos es tan exclusiva, es tan especial, como si usted, mi amado hermano o hermana, fuera la única persona en el universo a quien Jesús tendría que cuidar. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ternura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La belleza de una iglesia no es porque es machetera. La belleza de una iglesia es porque es restauradora. Ay, no, hermanito, aquí al que peque de una vez lo cortamos, de tajo. No, la iglesia es donde las personas que pecan son atendidas, son restauradas y vueltas a la comunión. Hay un refrán que dice que los cristianos somos los únicos soldados que pisoteamos a los heridos en el campo de batalla. Pablo dice, acuérdense ustedes que también ustedes pueden caer. No sean duros, porque el próximo en caer puede ser usted o uno de su familia, y usted va a recibir el mismo trato que está dando en este momento. Cristo fue compasivo con los caídos, y que Dios nos enseñe a tratarlos como Él los trató. Hay una cita muy linda que quiero que tomen atención, la escribió Leo Buscaglia. Dijo, con demasiada frecuencia subestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra cariñosa, un oído atento, una palabra de elogio o una pequeña acción de bondad. Todos ellos tienen el potencial de transformar una vida. Grábense esa frase. La próxima vez que usted se acerque a alguien con una necesidad, muestre ternura. Muestre ternura. En algunos casos será un abrazo tierno, un abrazo sano. En otros casos será una acción, una bondad, un regalo, una palabra de aliento. Bien dicen los psicólogos que una palabra bien dicha nos puede levantar. Una palabra mal dicha nos puede, ¿qué? Votar, nos puede sacar del ring.
La ternura nos lleva a reconocer que la vida de nuestro prójimo es frágil y vulnerable. Nos hace entender que el dolor, la tristeza y el sufrimiento están muy presentes en cada corazón y nos hace conscientes de nuestra alarmante capacidad de dañar y lastimar a los demás. La ternura nos impulsa a obrar con delicadeza y sensibilidad. Nos enseña a escoger palabras y acciones que transmiten paz y bienestar. La ternura no es debilidad. La ternura no choca con la fortaleza en ningún sentido. La ternura es la noble capacidad de los fuertes de ejercer una fuerza sanadora en un mundo atropellado por el mal. Termino con esta ilustración. Había un hombre hippie que un domingo cualquiera quiso asistir a la iglesia y buscó por dónde entrar hasta que finalmente pudo entrar a la iglesia. Ya el culto había empezado y las bancas de adelante estaban llenas. Entonces entró este muchacho con un atuendo muy diferente a lo que lucimos los cristianos, especialmente el domingo y especialmente cuando vamos a la iglesia. Así que este muchacho vino a la iglesia cristiana, quiso sentarse, pero no halló ninguna banca, ningún asiento vacío, y nadie le ofreció ningún asiento. Así que, bueno, como él no vio ningún asiento, se sentó en el piso. Y en una iglesia cristiana nadie se sienta en el piso. Entonces un diácono abandonó su puesto de vigilancia allí en la puerta y se encaminó hacia este joven hippie. Y de pronto el caminar de este diácono tomó la atención de toda la iglesia. Y todos se preguntaban, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a decir? Lo va a levantar allí con fuerza. Levántese usted. Lo va a sacar de la iglesia. Todo el mundo quedó así como, ¿y ahora qué? ¿Y saben lo que hizo este diácono? Llegó hasta donde estaba este muchacho, este hippie, y se sentó en el piso junto a él y lo abrazó. Y juntos escucharon el sermón y adoraron al Señor. ¿Con qué frase empezamos este estudio? Con la frase de Francisco de Sales que dijo, no hay nada tan fuerte como la ternura. ¿De verdad usted quiere derribar la dureza del corazón de los amigos? Sea tierno. No hay nada tan fuerte como la ternura. Jesús enseñó esa lección, Jesús la vivió, Jesús la practicó. Y no hay nada tan tierno como la verdadera fuerza. Que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a cada uno de nosotros a mostrar esa ternura con la que Cristo vivió y la mostró durante su estancia en esta tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por ese ejemplo maravilloso que es Jesús, por esa cualidad tan brillante de su carácter, la ternura. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos que el Espíritu Santo pueda trabajar esa virtud en nuestros corazones y que nosotros podamos ser esos cristianos tiernos, amorosos, amables,
que podamos ir y atraer a todos esos que aún no te conocen y llevarlos a ti, llevarlos a tu abrazo, Padre Celestial, para que disfruten del perdón, de la salvación y del gozo que nosotros disfrutamos. Alabado sea tu nombre en este lugar y en este seminario de inspiración ministerial. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Cristo tierno, el amoroso Cristo, el Cristo amable. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me los atropelle de bendiciones a cada uno de ustedes en esta noche. Sigámonos gozando con este asombroso Cristo.